Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de relaciones métricas en el triángulo oblicuo-ángulo. Al solo leer el título, la primera pregunta que puede aparecer es ¿qué cosa es un triángulo oblicuo-ángulo? En concreto, un triángulo oblicuo-ángulo es aquel triángulo que no presenta ángulo recto. Triángulo oblicuo-ángulo, aquel triángulo que no presenta ángulo recto. Y esos triángulos lo vamos a ver en cada teorema que vamos a analizar en la clase de hoy. Teorema número 1, teorema de Euclides. Jóvenes, el teorema de Euclides consta de dos casos. Empecemos con el caso número 1. Si este angulito alfa es menor a 90, se cumple lo siguiente. El teorema de Euclides me permite calcular la proyección de uno de los lados sobre el otro. En este caso, AH, ¿qué cosa es? La proyección del lado AB sobre el lado AC. Yo puedo calcular la longitud de esa proyección, pero para eso necesito conocer la longitud de los tres lados del triángulo. Si yo conozco la longitud de los tres lados del triángulo, se cumple lo siguiente. ¿Se cumple qué? A al cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado menos 2b por m. 2b por m. Esa es la relación que se cumple. Veamos ahora el caso número 2. En el caso número 2, este angulito alfa es mayor a 90 grados. Yo puedo calcular la proyección de AB sobre AC, que viene a ser AH, profe, pero AH no se encuentra dentro de AC. En este tipo de triángulos oblicuángulos, la proyección de AB sobre AC se encuentra en la recta que contiene al lado AC. Jóvenes, en este triangulito se cumple lo siguiente. Se cumple que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, y aquí solo cambia el signo. Arriba era menos, aquí es más 2b por m. Esa es la relación que se cumple en el teorema de Euclides, caso número 2. Siguiente teorema, teorema número 2, teorema de Herón. Jóvenes, el teorema de Herón nos permite calcular la longitud de la altura relativa a cualquiera de estos tres laditos, a cualquiera de los tres lados del triángulo. En este caso tenemos la altura CD, que es relativa a AB. Para yo calcular la longitud de esa altura, necesito conocer la longitud de los tres lados del triángulo. Si yo ya conozco la longitud de esos tres lados, calculo el semiperímetro. ¿Cómo calculo el semiperímetro? Eso es igual a la suma de A más B más C sobre 2. Semiperímetro igual a la suma de A más B más C sobre 2. Una vez que yo ya conozco el semiperímetro, puedo calcular la longitud de la altura. ¿Cómo? Con la siguiente formulita. H será igual a 2 sobre la longitud del lado donde recae la altura. Esa altura recae sobre el lado AB. Y la longitud de ese ladito AB, ¿quién es? C. 2 sobre C. Eso multiplicado por la raíz cuadrada de el semiperímetro, multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado por el semiperímetro menos B, multiplicado por el semiperímetro menos C. Con esa formulita yo calculo la longitud de esa altura. Profe, ¿y si deseo calcular la longitud de la altura relativa al lado CB? Simplemente, en vez de C, lo cambio por A. Profe, ¿y si deseo calcular la longitud de la altura relativa al lado AC? Simplemente, en vez de C, le coloco B. Y así de simple, jóvenes, calculamos las longitudes de las alturas. Siguiente teorema, teorema de la mediana. Como su nombre bien lo indica, nos permite calcular ¿qué cosa? La longitud de una mediana. Por acá tenemos nuestro triángulo ACB. CM, ¿qué cosa es? Una mediana. Divide AB en dos partes iguales. Para yo calcular la longitud de esa mediana, necesito conocer la longitud de los tres lados del triángulo. Si conozco la longitud de los tres lados del triángulo, se cumple la siguiente relación. Se cumple que la suma de a al cuadrado más b al cuadrado, eso será igual a 2x al cuadrado más
la longitud del lado donde recae la mediana, que es c, elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2. Así calculo la longitud de la mediana. Teorema 4, teorema de Stewart. El teorema de Stewart nos permite calcular la longitud de la mediana interior de un triángulo. Para eso, necesito conocer la longitud de los tres lados del triángulo. Y también necesito conocer la longitud de estos dos segmentos que determina la mediana sobre el lado donde recae. O por su defecto, solo conocer al menos uno, ya que si conozco el lado del triángulo, conozco la longitud de ese segmento, haciendo una pequeña resta, conozco la longitud del otro. Jóvenes, la relación que se cumple en el teorema de Stewart será la siguiente. A al cuadrado multiplicado por m sumado con b al cuadrado multiplicado por n. Eso será igual a x al cuadrado por c más m por n por c. Veamos ahora unos problemas aplicativos en donde pondremos en práctica algunos de los teoremas que hemos visto hasta el momento. Problemita número 1. Observando el gráfico, claramente me doy cuenta que corresponde al teorema de Euclides. Caso número 2, ya que alfa es mayor a 90 grados. El teorema de Euclides nos dice lo siguiente. Nos dice que 7 al cuadrado. Eso es igual a la suma de ellos dos, a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, sumado con 2 por 5 por x. 7 al cuadrado, eso es 49, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, más 10x. Tendremos por acá 49 es igual a 9 más 25, 34, sumado con 10x. 34 pasa a restar, me queda 15, igual a 10x, y tengo como respuesta que el valor de x será igual a 1,5. Veamos ahora el problema número 2. Nos dice determina el valor de x en el gráfico y nos damos cuenta de lo siguiente. Cm es nada más y nada menos que una mediana. Divide al lado AB en dos partes iguales. Jóvenes, teorema de la mediana nos dice lo siguiente. Nos dice que 3 al cuadrado sumado con 5 al cuadrado, eso es igual a 2 multiplicado por la longitud de la mediana al cuadrado, raíz de 13 al cuadrado, y eso sumado con la longitud del lado AB, que es 2x, al cuadrado, y eso dividido entre 2. 3 al cuadrado, 9, 5 al cuadrado, 25, y por acá tenemos raíz cuadrada de 13 al cuadrado, 13 por 2, 26. 2x al cuadrado, 4x cuadrado, entre 2, 2x al cuadrado. Sumamos 9 más 25, eso resulta 34, igual a 26 más 2x al cuadrado. 26 pasa a restar, 34 menos 26, eso es 8, igual a 2x al cuadrado. Ese 2 divide al 8, me quedaría 4 es igual a x al cuadrado. Le extraigo la raíz cuadrada y encuentro que el valor de x será igual a 2. Problema número 3 nos dice lo siguiente. En la figura calculemos el valor de x. Observa lo siguiente, mira. Vamos a ponerle ese puntito h. ¿Qué cosa es BH? La altura relativa al lado AC. En ese problemita entonces, ¿qué puedo aplicar? El teorema de Herón. El teorema de Herón nos dice lo siguiente. Para yo calcular la longitud de esa altura, necesito primero calcular el semiperímetro. Y para calcular el semiperímetro, necesito tener los tres lados del triángulo, que efectivamente los tengo. Calculemos entonces el semiperímetro. P será igual a 5 más 6 más 7, y eso sobre 2. 5 más 6, 11, más 7, 18, entre 2, 9. Ya tengo el valor del semiperímetro, que es igual a 9. Ahora, para yo calcular la longitud de la altura, eso es igual a 2 sobre la longitud del lado donde recae la altura. Esa altura recae sobre AC. La longitud es 6, por lo tanto eso es 2 sobre 6. Eso debe estar multiplicado por la raíz cuadrada ¿de quién? Del semiperímetro, multiplicado por
el semiperímetro menos A. 9 menos 5, el semiperímetro menos B. 9 menos 7, el semiperímetro menos C. 9 menos 6. Tendríamos por aquí 2 sobre 6 multiplicado por la raíz cuadrada de 9. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. 9 menos 6, 3. Tenemos por acá 2 sobre 6 multiplicado por raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 4, 2. Y adentro que solo queda 2 por 3, que resulta 6. Observa, 2 por 3, ¿a qué cosa es igual? De frente lo ponemos. Eso es igual a 6. Y notamos que 6 arriba y 6 abajo se pueden ir. Por lo tanto, encontramos que el valor de x será igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Problema número 4 nos dice calcule el valor de x en el gráfico. Jóvenes, ¿estás de acuerdo que BD es la cebiana interior del triángulo ABC, sí o no? Cebiana. ¿Cómo puedo calcular la longitud de una cebiana? Aplicando el teorema de Stewart. Esta cebiana recae sobre AC y determina estos dos segmentos. La longitud de uno es 2 y del otro es 4. ¿Qué es lo que me decía el teorema de Stewart? Que necesito conocer la longitud o tener como dato la longitud de los tres lados del triángulo. Este ladito es 5, este ladito es x más 2 y el lado AC, ¿a qué cosa es igual? A 2 más 4 y eso es 6. Listo. Tengo todo lo necesario para aplicar el teorema de Stewart. El teorema de Stewart me dice lo siguiente. X más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado multiplicado por 2. Eso sumado con 5 al cuadrado multiplicado por 4. Eso es igual a x al cuadrado multiplicado por 6. Sumado con 2 por 4 por 6. Esto es binomio al cuadrado. Eso es igual a x al cuadrado más 4x más 4 multiplicado por 2. Más 5 al cuadrado, 25 por 4, eso es 100. Tenemos por acá 6x al cuadrado más 2 por 4, 8 por 6, 48. Este 2 ingresa y afecta a cada uno. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, 4x por 2, 8x, 4 por 2, 8. Y eso sumado con 100. Por la derecha tendremos 6x al cuadrado más 48. Bajamos 2x al cuadrado, 8x, y notamos que por acá podemos sumar 8 más 100, 108. Y eso es igual a 6x al cuadrado sumado con 48. Ese 2x al cuadrado va a pasar a restar. 6x al cuadrado menos 2x cuadrado, 4x cuadrado. 8x pasa con negativo, menos 8x. 108 pasa con negativo, 48 menos 108, eso es 60. Por acá nos queda 0. Podemos sacar cuarta, cuarta, cuarta. Nos quedaría que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x menos 15. Aplicando aspa simple, tenemos x menos 5 menos 3 positivo, ¿no? Menos 5 y 3 positivo. Y nos damos cuenta que el valor positivo de x es igual a 5. Y con eso ya tenemos la solución del problema número 4. Veamos ahora los problemas de resolviendo en clase. Problema 1 nos dice lo siguiente. En un triángulo ABC se tiene que AB vale a minúscula, BC es igual a B minúscula y la medida del ángulo ABC es 120 grados. Dibujamos nuestro triángulo con los vértices ABC y de acuerdo al enunciado, AB es A minúscula, BC es B minúscula y la medida del ángulo ABC es 120 grados. Todo este angulito es igual a 120. Sigamos leyendo. Calcula la longitud de la bisectriz interna BF, siendo F un punto que pertenece al lado AC. Jóvenes, BF es una bisectriz interior.
en donde F es un punto que pertenece al lado AC. Si BF es una bisectriz interior, recuerda que todo ese angulito es igual a 120 grados. La bisectriz divide ese ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que 60 para ti y para ti también. Listo. Calculemos la longitud de BF. Le colocamos X. Mira, ¿estás de acuerdo que por el tema de segmentos proporcionales, para ser más específicos, el teorema de la bisectriz interior, si la relación de AB con BC es A minúscula sobre B minúscula, la relación de AF con FC tiene que ser la misma? Por eso, si AB vale A minúscula, AF también tiene que ser A minúscula, pero debe estar multiplicado por una constante. Si BC es B minúscula, FC también tiene que ser B minúscula, pero debe estar multiplicado por la misma constante. Listo. Ahora vamos a prolongar este lado AB. Prolongamos un poquito el lado AB. Listo. Mira, ¿tú estás de acuerdo que estos tres ángulos dan la media vuelta? La suma de ellos tres tiene que ser igual a 180. 60 más 60, 120. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 60 grados. Pintamos este triangulito, el triángulo ABF, y notaremos lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que BC qué cosa viene a ser? Una bisectriz exterior, 60-60. Esa bisectriz intersecta a la prolongación de AF en el punto C. Ahí, ¿qué cosa yo puedo aplicar? El teorema de la bisectriz exterior. Aplicando el teorema de la bisectriz exterior tendremos lo siguiente. AB sobre BF, o sea, A minúscula sobre X. Eso es igual a todo AC, que es AK, más BK, sobre la longitud de FC, que es B por K. Por acá bajamos A sobre X, y eso es igual. Puedo factorizar K, y dentro del paréntesis me quedaría la suma de A más B, sobre B por K. Simplificamos K arriba, K abajo, ordenamos, y nos quedaría que X es igual a por B sobre A más B. Listo. Ahí tenemos el valor de X en función de A y B. Jóvenes, podemos nosotros llegar a esta conclusión de una forma más directa. Y eso es aplicando la siguiente formulita. Recordar lo siguiente. Yo puedo calcular X aplicando la siguiente formulita, que es igual a 2 por A por B, 2 por A por B, sobre A más B. Y eso multiplicado ¿por quién? Por el coseno de este angulito que se repite. En este caso es 60 grados. Así yo puedo calcular el valor de X. Pero ojo, hay un detalle. Esta formulita solo se aplica siempre y cuando el ángulo sea 60 grados. Profe, si es 45, no. Profe, si es 37, tampoco. Recuerda, puedes aplicar esta formulita siempre y cuando el ángulo sea igual a 60 grados. Problema número 2 nos dice, del gráfico calcula X, si BG es igual a 6 metros, coloco por acá BG es igual a 6 metros, y AG es igual a 8 metros. Listo. Antes de empezar el problema, debemos recordar lo siguiente. Si yo por acá tengo un triángulo ABC, en donde trazo la mediana BM, siendo este punto G un baricentro, se cumple la siguiente relación. Si BG es 2, GM tiene que ser 1. La relación de BG con GM es como de 2 a 1. Quiere decir que si BG vale 2, GM tiene que ser la mitad. Lo mismo vamos a aplicar en el problemita. Tengo mi triángulo en donde trazo la mediana BF, mediana AE y mediana CD. Esas tres medianas concurren en ese punto G. Por lo tanto, ese punto G es baricentro.
se cumple lo siguiente entonces. La relación de BG con GF es como de 2:1. Si BG vale 6 metros, GF tiene que ser la mitad, o sea, 3 metros. Observa que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo y que BF es la mediana relativa a la hipotenusa. Recordando el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, si BF vale 9, AF tiene que ser 9. FC también tiene que ser 9. Por lo tanto, todo AC, ¿a qué cosa es igual? 9 más 9, 18 metros. ¿Listo? Ahora, enfócate en este triángulo que voy a pintar en este momento. En el triángulo AGC. Observemos ese triangulito AGC. ¿Tú estás de acuerdo que en ese triángulo GF es una mediana, sí o no? Entonces, yo puedo aplicar ahí el teorema de la mediana. Aplicando el teorema de la mediana en el triángulo AGC, tendríamos lo siguiente. AG al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, sumado con X al cuadrado. Eso es igual a 2 multiplicado por la mediana al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado más la longitud de AC al cuadrado, o sea, 18 al cuadrado y eso sobre 2. 8 al cuadrado, 64, más x al cuadrado. Esto es igual a 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Más 18 al cuadrado entre 2, eso es igual a 162. Nos queda por acá 64 más x al cuadrado, la suma de estos dos me da 180. 64 pasa a restar, x al cuadrado es igual a 180 menos 64, eso es 116. Le extraigo la raíz cuadrada, el valor de x nos queda 2 por la raíz cuadrada de 29 metros. Problema número 3 nos dice, en un rombo ABCD se toma el punto M, tal que AM es 8 metros y MD es igual a 12 metros. Calcule el lado del rombo, siendo M punto medio del lado BC. Empezamos dibujando nuestro rombo con los vértices ABCD. En el lado BC ubicamos al punto medio M. Si M es punto medio, BM tiene que ser igual a MC. Dato del problema. La longitud de AB es igual a 8 metros. También nos dice que la longitud de MD es igual a 12 metros. Listo. El problema nos pide calcular la longitud del lado del rombo. Colocamos por aquí al lado AB, le colocamos X. ¿Tú estás de acuerdo que si AB es X, AD también tiene que ser X? Al igual que BC y al igual que CD. Solo vamos a trabajar con esos dos lados. Listo. Jóvenes. El siguiente paso será trazar por acá una línea, de manera que esa línea sea paralela con AB y CD. A esa línea le vamos a llamar MN. Si MN es paralelo con AB y es paralelo con CD, por acá yo he generado dos romboides. Característica del romboide. Sus lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Quiere decir que si por acá AB es X, MN también tiene que ser X. Si por acá BM vale 2 rayitas, AN tiene que ser 2 rayitas. Lo mismo ocurre con este romboide. Si MC es 2 rayitas, ND también tiene que ser 2 rayitas. Quiero que observes este triángulo AMD. Observamos el triángulo AMD. En ese triángulo tenemos la mediana MN.
Si tenemos una mediana, podemos aplicar el teorema de la mediana en el triángulo AMD. Listo. Aplicando el teorema de la mediana tenemos que 8 al cuadrado sumado con 12 al cuadrado, eso es igual a 2 por la mediana al cuadrado, 2x al cuadrado, más la longitud de AD al cuadrado sobre 2. Sumamos esto, nos quedaría 5x al cuadrado sobre 2. 8 al cuadrado, 64. 12 al cuadrado, 144. Sumamos 64 más 144, eso resulta 208. Y eso es igual a 5x al cuadrado sobre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos quedaría 416 y eso es igual a 5x al cuadrado. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir. Nos quedaría a la izquierda 416 sobre 5 y eso es igual a x al cuadrado. Le extraigo la raíz y obtengo que x será igual a 416 sobre 5. Ahí lo podemos dejar. Problema 4 nos dice lo siguiente. Se tiene el triángulo ABC. Dibujo por acá mi triángulo ABC, en donde AD es igual a la raíz cuadrada de 5. BC es igual a la raíz cuadrada de 7. Y AC es igual a la raíz cuadrada de 13. El problema nos pide calcular la longitud de la altura relativa al lado AC. Por acá yo trazo mi altura relativa BH al lado AC. Eso es lo que yo deseo calcular. Le coloco X. Jóvenes, en la teoría vimos que el teorema de Herón me ayuda a calcular la longitud de una altura. Pero para yo calcular la longitud de la altura, para yo utilizar el teorema de Herón, previamente necesito calcular el semiperímetro. ¿Y a qué cosa es igual el semiperímetro? A la suma de todos los lados sobre 2. Pero mira, si yo sumo raíz de 5 más raíz de 7 más raíz de 13 y eso lo divido entre 2, no resulta un número entero. Así que en este problemita no me ayuda el teorema de Herón. Para eso, a la longitud de AH le vamos a colocar M minúscula. Y aplicaremos el teorema de Euclides. El teorema de Euclides nos dice lo siguiente. BC, raíz de 7 al cuadrado, es igual a AB al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, más AC al cuadrado, raíz de 13 al cuadrado, menos 2 multiplicado por M y multiplicado por la raíz cuadrada de 13. Por acá nos quedaría 13 más 5, 18. 7 pasa a restar y tendríamos por acá 11. Ese 2m por la raíz de 13 negativo pasa al otro lado con positivo. Nos quedaría 2 raíz cuadrada de 13 multiplicado por m. Todo esto pasa a dividir y obtenemos que m es igual a 11 sobre 2 por la raíz cuadrada de 13. Listo. Jóvenes, una vez que yo ya tengo m, observa lo siguiente por acá. Una vez que yo ya tengo m, en el triángulo AHB, triángulo rectángulo AHB, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. En ese triángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, obtengo que el valor de x será igual a 139 sobre 52 raíz cuadrada de todo eso, metros.